Los textos evangélicos acaban narrando la resurrección de Jesús. Todos los evangelistas coinciden con este hecho, si bien cada uno lo cuenta, lo narra a su manera, ese triunfo de la vida sobre la muerte. Solamente Lucas añade también el episodio de la ascensión o de la elevación de Jesús a los cielos. ¿Por qué lo hace? Para demostrar que aquel hombre Jesús, que había sido condenado a muerte como un criminal por parte de la institución religiosa que lo ha despreciado, pues que ese hombre participa de la misma gloria de Dios. Al momento de su muerte viene elevado, sube a los cielos. Era algo conocido en aquel tiempo, en la cultura de Lucas, porque la elevación o la ascensión a los cielos era el privilegio de los poderosos, de los emperadores, de los héroes. El evangelista está diciendo, ¿quién es realmente el que puede subir a los cielos? Aquel que como Jesús está dispuesto a dar su vida a los demás, aquel que manifiesta con su persona la calidad de amor del Padre, ese amor único. Pues bien, también encontramos este hecho del episodio de la ascensión de Jesús al final del Evangelio de Marcos. Si bien no es un texto escrito por el evangelista, sino que ha sido añadido posteriormente en el siglo II para completar el final de su Evangelio, que ha acabado de una manera brusca. Marcos acaba el Evangelio al versículo 8 del capítulo 16 diciendo que las mujeres cuando dejan el sepulcro con el anuncio de la resurrección no dijeron nada a nadie. Para superar ese límite se ha añadido posteriormente el episodio de la ascensión, si bien este autor lo ha contado de una manera muy escueta y asociándola, esto es lo importante, a la misión de los discípulos. Así leemos en el texto al versículo 15 del capítulo 16 de Marcos. Y añadió Jesús, id por el mundo entero proclamando la buena noticia a toda la humanidad. El que crea y se bautice se salvará. El que se niega a creer se condenará. Jesús ha reprochado a los discípulos, según este final del Evangelio de Marcos, ha reprochado su incredulidad y su falta de fe. Pero no obstante este límite de la comunidad cristiana, Jesús los manda igualmente a la misión. La misión tiene que ser al mundo entero. Estos discípulos tienen que proclamar la buena noticia a toda la humanidad. El mensaje de Jesús es un mensaje que tiene un valor universal, que todos los pueblos, todas las gentes pueden entender. Pues bien, los discípulos, no obstante sus límites, esa dificultad que han tenido para aceptar y para reconocer a Jesús como el resucitado, reciben ese encargo de ser los que anuncian, los que proclaman, no con doctrinas, no de una manera teórica, sino con la misma vida, con su misma vida, la buena noticia al mundo entero. Y el que acepta esta buena noticia, el que da adhesión a la propuesta de Jesús, es decir, el que acoge la vida y está dispuesto a su vez a compartirla, a ofrecerla por el bien de los demás, esta persona se salva, dice el texto. Se bautiza, el bautismo como un compromiso público que cambia vida. Uno abandona cualquier forma de injusticia, cualquier complicidad con la injusticia y entra a formar parte de esa nueva realidad que es la comunidad, el reino de Dios. En cambio, el que se niega a creer se condenará. Puede ser que las personas, recibiendo un anuncio que habla de vida, de plenitud de vida, que habla de trabajar por el bien de los demás, que trata de cultivar siempre lo bueno y de promover la dignidad de cada ser humano. Cuando uno se opone a esto, cuando uno lo rechaza, no quiere saber nada de todo esto, dice el Evangelio, pues él mismo se condena. No es que sea juzgado por nadie, sino que la misma persona, cerrándose a la vida, a esa propuesta de vida, pues frustra su misma existencia. En cambio, sigue el texto diciendo, a los que crean los acompañarán estas señales, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en la mano y si beben algún veneno no les hará daño, aplicarán las manos a los enfermos y quedarán sanos. A los que crean estas señales, son cinco acciones que vienen recordadas, no son características de los apóstoles, no pertenecen solamente a su misión de ser portadores o de predicadores de la parola del Evangelio,
sino que estas acciones acompañan a los que crean. Las personas que dan adhesión al Evangelio, al mensaje evangélico, pues van a manifestar esta plenitud de vida. La plenitud de vida se evidencia en el sentido de ser personas liberadas, que no están dominadas por ninguna fuerza, ninguna ideología que aliena, que priva de la libertad, y al mismo tiempo pueden liberar. Eso significa echar demonios, igual que poder hablar las lenguas nuevas, en el sentido de que la comunidad cristiana, el creyente, tiene un lenguaje que no es tanto formado por palabras, sino por gestos. Son los gestos del Evangelio, son los gestos de Jesús. Es un lenguaje universal que todos pueden entender. Así como el creyente no tiene que tener miedo de los peligros que puedan aparecer en su camino, porque esos peligros se superan con la adhesión al Evangelio, practicando la palabra de Jesús, peligros por fuertes que sean. Y al final estas personas pueden comunicar también vida, aplicar las manos a los enfermos para restituir esa dignidad, esa fuerza, ese coraje que les haga tomar vida de nuevo. Concluye el texto diciendo: después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a proclamar el mensaje por todas partes y el Señor cooperaba confirmándolo con las señales que los acompañaban. La ascensión en este texto al final del Evangelio de Marcos viene narrado de manera muy escueta. Se dice: después de hablarles, después de haberlos mandados a la misión, el Señor sube al cielo y se sienta a la derecha de Dios. Se demuestra así su condición divina. Ese Señor que ha dado la vida, ese Jesús que se ha puesto siempre de parte de los últimos y de los pobres, pues ahora se manifiesta con esa potestad, participando de la misma gloria de Dios. Y con esta potestad el Señor acompaña a su comunidad. Por eso los discípulos se ponen a proclamar, se meten en camino, sabiendo que el Señor trabaja con ellos, que el Señor está siempre presente. La ascensión no significa que el Señor se haya perdido en una galaxia, sino esa glorificación que permite a la comunidad sentirlo más cerca aún, y esa presencia del Cristo que permite a los discípulos de poder repetir sus mismos gestos, esas señales que Él ya ha indicado, que se confirman con la adhesión y con la fidelidad a la palabra y al mensaje de Jesús.